placer tenerlos en esta tarde, ¿verdad? En este día de que tenemos ya iniciativa de jóvenes, ¿verdad? Esperemos que sea una clase de mucho provecho para todos, que sea de mucho beneficio. Es una clase que a veces uno no la toma con mucha importancia, cree que no la va a necesitar, pero en su día a día, en su día laboral es de mucha utilidad, ¿verdad? Tanto en la parte profesional como en la parte administrativa de nuestra finca, ¿verdad? Usar todo este tipo de programas le puede facilitar la vida a uno para llevar su registro, para llevar sus anotaciones y demás. Saludos, ¿verdad? A todos los que nos están saludando. Saludos desde Belice a Hassan, saludos desde Santa Ana a Eliodoro, bienvenidos, ¿verdad? Saludos desde Panamá, Urbano, bienvenidos a todos. Bendiciones también, Janet. Sí, es una clase de mucha importancia. Saludos, Pavel, desde Nicaragua. Sean bienvenidos a esta clase de hoy. Sé que la van a disfrutar bastante. Tenemos a un profesional que va a estar dándonos la clase de hoy. Sé que es de mucha utilidad para todos. Como aviso, ¿verdad? Tenemos que recordarles lo de las clases que las tenemos igual toda su vida en YouTube por si acaso se les han olvidado ver alguna o quieren repasar alguna. Entonces la pueden, ¿verdad? Disfrutar de esa manera. También les recordamos de que estén atentos a los canales de los programas, ¿verdad? Para que estén al tanto de cualquier novedad, noticia, cualquier aviso. Les recordamos, ¿verdad? Que si les escriben de algún número que no sea de Honduras y no sea de los grupos de los administradores, pues no les respondan, ¿verdad? Yo me he estado comunicando con algunos. Bienvenido, Joel, para algunas cosas de las clases. Bienvenido desde el paraíso a Oscar, pero recordémosles que yo no les solicitamos ninguna información delicada, ¿verdad? Lo único que les he escrito es para recordarles lo de las clases, nada de información clasificada o ningún tipo de código o nada que venga relacionado a algo privado. Buenas tardes, a mí, bienvenida sea. Entonces, para recordarles esa parte, ¿verdad? De que no tenemos que dar ningún tipo de información. Bienvenido, José Luis. La semana anterior se habían comunicado con ustedes unos números de Venezuela y de Colombia, entonces hay que estar un poco alerta, ¿verdad? Con esa parte, ellos usan los fondos de nosotros, pero recordémosles que nosotros solo somos de Honduras en este caso. Saludos desde Córdoba, Colombia, bienvenidos José Luis, sean todos, tenerlos aquí es una grata sorpresa para todos nosotros, ¿verdad? Una muy buena alegría, entonces es de bastante beneficio. Y lo que nomás les decía en los mensajes era verdad que estuvieran pendientes de las clases, más que todo por bienvenido Enrique García, es un placer tenerlos aquí. Más que todo era por la parte de asistencia, entonces no, si ya les empiezan a pedir código o información o número de identidades, nada de eso lo tienen que dar, ¿verdad? Hay que estar muy alerta y tenerlo siempre en contacto con nosotros. Saludos desde Panamá, Epidemides, saludos, bienvenido sea. Eh, y cualquier cosa, si tienen dudas, pues puede comentar a los administradores de los grupos, reportando el número, así nosotros les decimos cualquier cosa, si sí somos nosotros o no. Entonces hay que tenerlo en esa consideración, ¿verdad? Para tenerlos alerta en este momento, ya que la parte de seguridad a través de las redes, pues es algo muy delicado, que también pronto lo tendremos en nuestras clases, ¿verdad? Darles una clase sobre seguridad en este caso por la parte de igual de teléfonos, que a veces uno no cree que pueden pasar cosas, pero sí ya han pasado varios detallitos, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en consideración. Y como les mencionaba, la clase de hoy yo sé que va a ser de mucha importancia para todos ustedes en la parte de administrativo. Vamos a ver un poco a profundidad las herramientas que nos dan lo que son Excel, ¿verdad? Word y todas las partes, ya que a veces uno no las toma en consideración, pero sí son de bastante importancia a la hora del día a día, bien puede ser en la parte, como les digo, de negocio o en la parte de administración de nuestra finca o de nuestros negocios, como puede ser una pequeña cafetería o cualquiera, ¿verdad? De esa manera. Entonces, hoy la clase la va a estar dando, ¿verdad? El ingeniero, el máster en este caso, Marcos, ¿verdad? Sorto.
Él es ingeniero en ciencias de la computación de UNICAP, máster en ciencias de datos e inteligencia de negocios de la Universidad Iberoamericana de México y Universidad Europea del Atlántico, España, diplomado en ciberseguridad, Universidad de Defensa de Honduras y diplomado en marketing digital de Google y diplomado en integridad web y Big Data. Él pues forma parte del equipo aquí de la fundación, entonces él nos está ayudando muchas veces tras de cámaras y por eso tenemos esa parte de confianza y seguridad por parte de nosotros con él, ¿verdad? Él forma parte del equipo de Nescafé en la fundación, ¿verdad? Aquí en Conducafé, en el área de sistemas y tecnología y en la parte de monitoreo y evaluación de proyectos. Así que sabemos que están en buenas manos todos ustedes, ¿verdad? Y que de esa manera, pues, sí, vamos a ver si les ayudamos con esa parte, José Luis. Entonces sabemos que van a estar en buenas manos hoy. Sé que va a ser una clase bastante enriquecida y de mucho provecho para todos ustedes, ¿verdad? Y sin más que decir, pues los dejo con el ingeniero Marcos y cualquier cosa estamos en los comentarios leyéndoles para sus preguntas, ¿verdad? Ingeniero, le damos el paso de palabra. Listo, gracias, Inge Brian. Bueno, mucho gusto, jóvenes. Para mí, pues es un gusto nuevamente compartir una clase más, ¿verdad? En este curso integral de jóvenes caficultores. Y como mirábamos, pues al inicio, ¿verdad? Es la introducción a la parte ofimática, ¿verdad? Ok, veamos algunos objetivos que pretendemos, pues, abarcar en esta hora de clase que tenemos, ¿verdad? Entre ellas, pues, primero definir la ofimática y conocer su historia e importancia. Identificar los paquetes ofimáticos, los beneficios, qué opciones tenemos actualmente en el mercado, ¿verdad? Y pues hacer un pequeño caso práctico con una carta con correspondencia y utilizar Excel, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pretendemos eh, ver en esta clase. Recordemos que el tema de la ofimática y en este caso de los paquetes ofimáticos es muy amplio, es muy amplio. Entonces, una hora no nos bastaría para poder cubrir lo enriquecedor que es todo este contenido, pero nuestra intención es que podamos pues ver lo importante, ¿verdad? Y las bondades que podemos encontrar. Muchos se han de preguntar, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de mi finca, con el tema, ¿verdad? De la caficultura. Pues déjenme contarles que la ofimática como tal se ha vuelto una herramienta muy importante y de hecho una herramienta muy poderosa para la parte administrativa, llevar el control, ¿verdad? De todas las actividades que llevamos en campo. Y solo para darles unos ejemplos prácticos, si yo quiero llevar, por ejemplo, un registro de gastos básicos o si quiero llevar el control de una planilla de cosecha de café en mi finca, lo puedo saber, lo puedo llevar a través de un Excel. O si yo quiero, por ejemplo, crear alguna infografía de mi negocio, de mi cafetería, lo puedo hacer con Word también. Entonces, aunque no pareciera, el tema de la ofimática está involucrada en todas las áreas, ¿verdad? No solo porque no pertenezca al área de tecnología significa que no la voy a utilizar, sino que al contrario, ¿verdad? La ofimática hoy en día la vemos en la administración, lo miramos en la finanza, lo miramos en la medicina, lo miramos en la agronomía y lo vemos prácticamente que en todas las ramas del conocimiento. Basado en eso, pues he ahí la importancia, ¿verdad?, de que nosotros conozcamos estas herramientas y sobre todo que podamos sacarles el máximo provecho, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de esta clase, de que podamos emocionarnos, ¿verdad?, entrarnos un poco en el mundo de estas herramientas y que podamos utilizarlas en nuestro día a día. Ok, empecemos un poco de teoría, ¿verdad? No se preocupen, la clase no va a ser solo teoría, por si no nos gusta mucho, ¿verdad? La parte del contenido teórico, no nos preocupemos, va a ser poco, pero sí es importante definir algunas cosas y entre ellos qué es la ofimática. Pues la ofimática seguramente la hemos escuchado, hemos visto esos programas, pero muchas veces nos cuesta definirlos o asociarlos a una definición. Una definición básica es que la ofimática es un conjunto de programas diseñados para crear, editar y gestionar documentos, hojas de cálculos, presentaciones, correos y en general cualquier tarea de oficina. Es decir,
que la ofimática son todas aquellas herramientas, am, aquellos programas que nos ayudan con algunas tareas administrativas, ¿verdad? Si nos remontamos un poco a la historia, antes las personas utilizaban las máquinas de escribir para poder hacer documentos oficiales o para poder escribir algún documento de índole informativo. Utilizaban las máquinas de escribir. Y si nos vamos un poco más atrás todavía, antes de las máquinas de escribir, escribíamos cartas a mano, ¿verdad? De por ahí, pues en letra de carta, que llamamos aquí en el país, o letra molde. Entonces, utilizábamos para poder llevar el registro antes de que existieran las hojas de cálculo que no conocemos en Excel. Antes se llevaba todo en un librito cuadriculado donde llevábamos el registros contables y todo lo demás. Poco a poco, a medida iba avanzando la tecnología y más allá de la tecnología, pues con todos los cambios, ¿verdad? A nivel organizacional y en un mundo globalizado, si lo vemos ya un poco más general, entonces se volvió tedioso estar llevando estos registros de manera manual, estar llevándolos de manera mecánica. Y basado en esa situación, entonces es cuando las grandes compañías tecnológicas empiezan a desarrollar toda esta gama de aplicativos que más adelante se llamaron suites, ¿verdad? Y que luego pues se acuñó con el término de ofimática. Todas aquellas aplicaciones que yo puedo utilizar para llevar control administrativo de los datos en general. Y veamos un poco entonces esa evolución que ha tenido la informática. Antes de entrar al caso práctico, veamos cómo ha evolucionado. Ya mirábamos que de por ahí en los años de 1970, creo que muchos de nosotros no habíamos nacido todavía, pero en 1970 marca un hito muy importante en la historia de la informática porque se reemplaza la máquina de escribir, ¿verdad? Y empiezan a surgir las primeras aplicaciones. Ya empezamos a dejar un poco, ¿verdad? La parte mecánica y aquí es donde empiezan a surgir incluso el tema de las computadoras, ¿verdad? Las generaciones de las primeras computadoras que eran, en su momento, pues eran muy costosas, eran equipos que eran extremadamente grandes, es decir, que una computadora ocupaba un espacio de todo un piso, ¿verdad? Y que solo utilizaba ciertos procesos para hacer cálculos matemáticos y demás. Pero a medida iba evolucionando, entonces empiezan a surgir el tema de los aplicativos, las aplicaciones que nosotros conocemos, ¿verdad? Esas aplicaciones que utilizamos día con día en nuestra computadora, que la utilizamos en nuestro celular, en nuestra tablet, empiezan a tomar forma. Entonces, en 1970 se marca ese cambio porque las personas empiezan a dejar la parte de la máquina de escribir, ¿verdad? La parte de mecanografía, llamémoslo así, y empezamos a vivir una era de digitalización. Empezamos a utilizar teclados electrónicos, empezamos a utilizar la computadora para empezar a ingresar esta información. Lo curioso es que la computadora ya existía, pero no teníamos estos procesadores de texto, no teníamos estos procesadores de datos como las hojas de cálculo, sino que en su momento empezaron con algo que se llamaban tarjetas perforadas, que eran unas pequeñas tarjetitas así como de cartón donde se perforaba un hoyito y pues ya de por ahí la máquina leía esa tarjeta y eso lo convertía en un dato binario, ¿verdad? Que se convertía en un dato con valor para nosotros y que luego se dieron cuenta que tampoco era tan funcional. Entonces empiezan a crear programas, empiezan a diseñar, a desarrollar programas que hicieran la vida mucho más fácil para el usuario, ¿verdad? En este caso para nosotros. Y eso da paso, ¿verdad? Al nacimiento de las suites. Ya en 1980 empiezan a crearse ese montón de programas. Ya empieza a darse forma a lo que nosotros hoy en día conocemos como Word, empieza a darse forma a lo que conocemos como Excel, PowerPoint. Entonces, en 1980 empieza el boom. Compañías como Microsoft empiezan a hacer sus propios aplicativos, compañías como Apple también empiezan a hacer sus propios aplicativos, ¿verdad? Y también otra comunidad que se dedica al software libre, es decir, esos programas que nosotros no pagamos, empieza también a desarrollar estos programas para computadora. Pero no es hasta 1989 cuando Microsoft aparece como tal, ¿verdad? Microsoft creo que es, pues, por excelencia, digámoslo así, la suite más conocida a nivel mundial y también la más utilizada,
de los paquetes ofimáticos, ¿verdad? Todos esos que vemos día con día, Word, Excel, PowerPoint, incluso el Outlook para el tema de correos electrónicos, el OneNote, que más adelante pues vamos a ir viendo un poquito de ellos, aparecen en 1989 y eran aplicativos que no eran tan intuitivos en su momento, sino que eran una sola pantalla y incluso algunas traían un color azul y no traían muchas funcionalidades, pero la gente se emocionó, la gente empezó a adoptar estas aplicaciones porque era mucho más fácil de llevar el registro y sobre todo el boom de los paquetes ofimáticos se da cuando aparecen las primeras hojas de cálculo, ¿verdad? Porque a través de esas hojas de cálculo nosotros podíamos crear diferentes gráficos, podíamos crear tablas, nos permitían analizar datos sin necesidad de pagarle a una persona para que lo hiciera y sin necesidad de tener tantos conocimientos técnicos. Al final estas herramientas están diseñadas para ayudarnos a facilitar el trabajo administrativo, más allá, ¿verdad?, de hacerlos tediosos y más allá de hacer que tengamos más trabajo, la intención de estas aplicaciones es de que nosotros podamos hacer todo más rápido, que podamos hacer todo más automático, que podamos tener la información día con día almacenada y que podamos tomar decisiones, ¿verdad? Basado en eso. En 1990 empezó ese dominio del mercado ya en los años 90, cuando, bueno, ya miramos las bondades que tenía la ofimática, que tenían todas estas aplicaciones y entonces empezamos a distribuirlas y a comercializarlas y los diferentes proveedores de servicios, como algunos que ya conocemos, ¿verdad? Que estábamos mencionando, como Microsoft, Apple, LibreOffice, todos empiezan a liberar estas suites, ¿verdad? Esas suites empiezan a liberarse en el mercado, entonces todo el mundo se emociona. Ya para los 90, entonces ya empezamos a ver que la computadora también ya se estaba comercializando mucho. Entonces todo el mundo quería tener esas aplicaciones. Cuando empezó, no todas venían integradas, sino que uno las compraba por aparte. Uno compraba Word, uno compraba Excel y uno compraba lo que necesitaba, porque en su momento tampoco eran baratos. Entonces, a través de estas empresas y desde los años 1990 en adelante, entonces empieza el boom de todas estas aplicaciones. Empezamos a ver que empresas que podían adquirir estos servicios, como las instituciones bancarias, como algunos hospitales y sobre todo la parte militar, que es quien normalmente recibe primero estas tecnologías, empiezan a descubrir que son herramientas poderosas, ¿verdad? Y luego más adelante, pues la parte organizacional, ¿verdad? Todas estas empresas empiezan a darse cuenta que es necesario tener estas herramientas para facilitar los trabajos administrativos. Y después de eso, desde la década de los 2000, es decir, ya hace 25 años atrás, empezó este proceso de migración en la nube y funcionalidad en la web, ¿verdad? Pasamos de tener estos aplicativos en nuestras computadoras y empezamos entonces a trabajarlo en la nube, es decir, a través de Internet. Entonces ya miramos esa evolución que ya no necesito tener mi computadora para poder trabajar en la parte ofimática, sino que va más allá, ¿verdad? Ya lo puedo tener en mi celular, ya lo puedo tener en mi tablet, lo puedo tener en mi smartwatch, en cualquier dispositivo. Puedo tener esa información siempre y cuando tenga conexión a Internet. Y más allá de eso, ya hoy en día ya vemos las integraciones de estas herramientas con inteligencia artificial. Seguramente más de alguno de ustedes ya ha escuchado ese tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Las capacidades que tenemos de ahora de decirle, por ejemplo, a la suite de Office o a ChatGPT, decir, genérame un documento, resumen para XX o Y tema, y él lo hace, ¿verdad? Automáticamente. Entonces, la evolución que ha tenido la parte ofimática ha sido tremenda, tremenda, tremenda. Desde que empezamos a escribir con papel hasta hoy en día que podemos verlo en nuestros dispositivos móviles, ¿verdad? En tiempo real, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, cuando mi compañero está trabajando en un documento compartido en tiempo real. Entonces, eso nos ayuda mucho y ha sido de gran utilidad. Ok, veamos los componentes típicos. Yo sé que esta es información que muchos de ustedes ya manejan, entonces solo estamos reforzando un poco, ¿verdad? La parte teórica de dónde surgen todos esos. Los componentes de la ofimática, pues son los procesadores de texto. Entre ellos, pues el más conocido es Word,
¿verdad? Que se encargan de procesar contenido, ¿verdad? Enriquecido, llamamos nosotros, que son contenidos, ¿verdad? Escritos en los que nosotros podemos jugar un poco con el tamaño de las letras, el color de las letras, agregar imágenes, agregar gráficos, bordes, ¿verdad? Y todo lo relacionado con texto lo hacemos a través de un procesador de texto. Antes de que el procesador de texto existiera como tal, había algo que se llamaba texto plano, ¿verdad? Que incluso hoy en día se sigue utilizando en algunas programaciones, pero el texto plano era solo texto pegado, ¿verdad? Sin espacio, sin ningún tipo de tipografía ni nada por el estilo. Entonces, eso dio lugar a los procesadores de texto que hoy conocemos, ¿verdad? ¿Y quién no ha creado un documento de Word? ¿Quién no ha creado una carta a través de un procesador de texto? Y podremos vernos la cantidad de opciones que tiene, ¿verdad? A través de los procesadores de texto. Luego surgieron lo que llamamos las hojas de cálculo. El más conocido es Excel, pero también, ¿verdad? Hay otras opciones por ahí, ya las vamos a ver. El Excel se convirtió, creería yo, que en una de las herramientas más poderosas cuando uno trabajaba en los ámbitos organizacionales, sobre todo porque nos permite manejar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de cálculos, ¿verdad? Sin necesidad de ser un especialista en datos, sin la necesidad de ser programador, ¿verdad? Sino que nos permitía crear gráficos de manera súper sencilla, cosas que antes se complicaba mucho. Entonces aquí las instituciones financieras empiezan a ver las maravillas que se pueden hacer con Excel. Y más allá de las maravillas que se pueden hacer con Excel, se empezaron a dar cuenta de lo versátil, lo dinámico, lo fácil que era utilizar una hoja de cálculo para llevar registros contables. Si lo trasladamos a nuestro ámbito, más allá de los registros contables, también en la parte de los desarrollos de programas para la administración de fincas o para la administración de agricultura en general, ¿verdad? De todos los tipos de agricultura, el Excel también se vuelve una herramienta estadística muy, pero muy importante, ¿verdad? Que va más allá de llevar un control de presupuestos personales, que puede ser un aplicativo dentro de Excel, una hoja de cálculo para llevar el registro de crecimiento de las plantas, un registro estadístico, ¿verdad? De producción, registros de cosecha, de pagos de planilla. Todo eso ha enriquecido de tal manera de que el Excel sí o sí lo vamos a encontrar en todas estas instituciones, ¿verdad? Incluso hoy en día hay sistemas más sofisticados, ya programas especializados para el control y procesamiento de datos, pero el Excel siempre va de la mano, ¿verdad? El Excel siempre está ahí presente porque ha sido muy importante. Y por supuesto las presentaciones. Antes las presentaciones, recuerdan, las hacíamos en filminas de papel, ¿verdad? Como tal, nosotros escribíamos a mano una presentación cuando tocaba exponer en el colegio, cuando hacíamos una presentación corporativa con PowerPoint, o en este caso con las Office, ¿verdad? En los aplicativos ofimáticos para las presentaciones, se hicieron más dinámicas, se hicieron más divertidas, se hicieron más atractivas. Porque antes, ¿verdad? Claro, eran manuales, uno usaba muchos colores y marcadores, pero con las presentaciones, ¿verdad? A través de la ofimática, uno despertaba más la emoción del espectador, uno se emocionaba más y podría mostrar una idea de manera más gráfica. Entonces eso emocionaba mucho, ¿verdad? Y eso fue un boom. Aparte de estos tres que son los más conocidos, tenemos otros que quizás no son tan utilizados, pero que sí son muy importantes. Entre ellos están los gestores de datos. Muy probablemente algunos han escuchado sobre Access. Access es una herramienta que nos permite llevar un control más ordenado de los datos. Ojo, Access no es una base de datos como tal, pero más sin embargo me permite llevar un control de toda la información, sobre todo cuando tenemos grandes volúmenes de información. Es decir, para ponerles un ejemplo muy práctico, cuando yo manejo una finca de 8.000 personas, por decirles algo, llevar el registro de esas 8.000 personas se vuelve tedioso. Access me permite llevar ese control y la bondad que tiene es que me permite también generar una gran cantidad de reportes automáticamente. Entonces se vuelve muy útil para estos casos, ¿verdad? Que tenemos volúmenes de datos considerables, volúmenes de datos que nosotros necesitamos procesar y que necesitamos generar reportería sobre ellos.
Entonces, Access se vuelve bien interesante. El correo electrónico, claro. Creo que hoy en día la mayoría tiene un correo electrónico. De hecho, incluso para inscribirse en este curso tuvieron que haber utilizado una dirección de correo electrónico. Dentro de la ofimática, ahora aparecen aquellos gestores que manejan nuestro correo electrónico. Por mencionarles algunos muy famosos, muy conocidos, está Gmail, está Outlook, ¿verdad? Están los mismos Yahoo, Hotmail. Entonces tenemos diferentes gestores de correo electrónico, ¿verdad? Y lo que nos presentan es una pantalla visual donde yo puedo llevar un control ordenado de todos mis correos electrónicos. Entonces forman parte de la suite de ofimática que nosotros podemos encontrar hoy en día. Y también tenemos OneNote. OneNote es un aplicativo que nos permite llevar notas. Imagínense, como que tengamos una libreta física. Antes nosotros nos encantaba usar estas libretas, ¿no? Y probablemente todavía las sigamos utilizando. ¿Por qué? Porque llevábamos registro de datos importantes, llevábamos registros, ¿verdad?, de números telefónicos, de resúmenes que teníamos en nuestras reuniones y demás, y lo llevábamos en físico. ¿Qué pasaba? Estas libretas se perdían, se ensuciaban, las robaban, ¿verdad? Pasaba una infinidad de cosas. Basado en esa necesidad, apareció OneNote. OneNote me permite llevar todos esos registros que yo llevaba de manera física a través de mi aplicativo. Puedo crear notas, puedo crear resúmenes, ¿verdad? Que yo mismo voy controlando, cambiarlos de color, categorizarlos a través de diferentes formas. Importante, menos importante, urgente, no tan urgente, cambiar un color crítico, etcétera, etcétera, y lo puedo llevar a través de mi aplicación de OneNote, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que hablar de OneNote es como hablar de una libreta virtual donde yo llevo mis apuntes, mis dibujos y todo lo relacionado con los apuntes como tal. Ok, vamos a analizar am, algunas diferencias entre usar una ofimática gratuita y otra que no es gratuita. Aunque hemos estado hablando ahorita de que, wow, ¿verdad? Son la sensación y que realmente nos ayudan en temas administrativos, no todas son gratis, ¿verdad? Siempre hay un costo, un pago por utilizarlas, digámoslo así, pero no obstante, hay algunas que son gratuitas. Creo que la de paga más famosa, como las hemos estado viendo, y que creo que en su mayoría, o sea, a nivel mundial estamos hablando que un 93.5% está utilizando, es la Office de Microsoft, Microsoft 365, pero que se paga un licenciamiento anual. No es caro, es muy accesible de hecho y que deja pues una amplia gama de opciones y programas. Pero aparte de esas versiones de paga, también tenemos otras versiones en el mercado que son gratuitas y son libres. ¿A qué me refiero con eso? Que no tenemos que pagar y que podemos solo descargarlas e instalarlas en nuestra computadora. Veamos entonces algunas diferencias prácticas sobre cada una de estas opciones. Primero, el costo, ¿verdad? Si hablamos de la parte pagada, pues normalmente es una suscripción mensual o anual. Generalmente se pagan anualmente, ¿verdad? Y el costo es menor cuando se paga así. Tienen funciones avanzadas. Am, Hay integraciones con inteligencia artificial. ¿A qué nos sirve esto? A través de la inteligencia artificial y la ofimática, probablemente nos mandan un documento de 90 páginas, para darles un ejemplo práctico, y con inteligencia artificial yo perfectamente puedo decirle, genérame un resumen de esas 90 páginas en una página. Entonces, él empieza a analizar todo el contenido del documento y me hace, pues, el resumen. Podemos crear macros más robustas. Aparte de todas las funciones que la ofimática nos da a través de sus opciones, también hay una sección llamada macros. Esas macros las podemos encontrar en las hojas de cálculo, en las presentaciones, en los procesadores de texto. Esas macros nos permiten a nosotros crear funciones nuevas, crear opciones que no están, pero que son útiles para el desarrollo de alguna tarea específica. Entonces nos permite como modificar de alguna manera, crear nuevas opciones y hacer más completa nuestra Office como tal. Nos permite trabajar en la nube. Generalmente cuando usamos una licencia de paga nos permite trabajar con otras personas en línea.
ejemplos, digamos que yo estoy aquí actualmente en Honduras y uno de mis compañeros está en España, por ejemplo, y él puede estar trabajando en el mismo documento que yo, porque a través de la nube nosotros podemos estar trabajando en el mismo documento. La interfaz es un poquito más intuitiva, más moderna, centrada en la productividad. ¿A qué nos referimos con esto? Es más versátil, se ve más interesante y tiene otras herramientas complementarias, como el OneDrive, que es como espacio en la nube, ¿verdad? Es decir, un espacio en Internet que nosotros podemos guardar información ahí y si se me pierde el celular, si se me pierden las aplicaciones, yo sé que esa información la tengo respaldada en la nube. Teams, que es una aplicación muy similar a la que estamos utilizando ahorita, que es para reuniones, ¿verdad? SharePoint, que son espacios para compartir archivos, compartir información con diferentes personas de organizaciones y demás. ¿Cuál es la diferencia entonces con el LibreOffice? Ojo, el LibreOffice no significa que sea malo, de hecho es muy bueno, es muy completo. De hecho, a niveles de costo gratuito significa que no pagamos nada. Con respecto a las funciones avanzadas, sí hay funciones completas, pero menos automatizadas. ¿Qué significa eso para nosotros? Que si queremos hacer la misma función que hacíamos con una licencia, aquí tenemos que trabajar más, tenemos que programar un poquito más para que esa herramienta funcione. No es nativa en la nube, LibreOffice, que significa que yo no puedo automáticamente sincronizar mis archivos en la nube, sino que siempre los tengo que trabajar de manera local y utilizar otra herramienta alternativa para poder llevar esa información a la nube. La interfaz es tradicional, es un poco más clásica, es decir, que no la vemos tan extravagante, ¿verdad? Tan bonita, sino que es un poco más austera, si utilizamos una palabra, y la vemos un poco más normal. Y es una base sólida, pero con pocas integraciones externas, que significa que no tenemos muchas herramientas disponibles, sino que más que todo son aquellas básicas, ¿verdad? Procesadores de texto, procesadores en hojas de cálculo, presentaciones y casi que todos se van en esas tres. Entonces no tenemos como la amplia gama que nos da un software de licenciamiento pagado. Veamos entonces para terminar la parte teórica y empezar una parte práctica, ¿verdad? Las tendencias actuales. Pues algunas de las más relevantes es que ya tenemos integración de todas estas herramientas con inteligencia artificial. Sobre todo en Microsoft, ¿verdad? Ha estado como pionero en este tema y ya vemos que todas sus suites, todas sus aplicaciones de ofimática ya están integradas con inteligencia artificial. Entonces ellos ya pueden hacer resumen, pueden hacer texto ya, ¿verdad? Automáticamente y solo nosotros le damos la instrucción de qué es lo que nosotros queremos. La colaboración en tiempo real a través de la nube, lo que nos permite trabajar con personas que no están en nuestra misma oficina, en nuestra misma organización, sino que están en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo y podemos trabajar de manera simultánea. Automatización de tareas repetitivas, ¿verdad? Por ejemplo, para darles un caso un práctico, si nosotros acostumbramos a crear una carta a todos nuestros empleados, por ejemplo, al final de mes, antes quizá tocaba hacer eso manual, una a una. Ahora no, ya la podemos automatizar o ya podemos dejar programado para que esa carta se genere automáticamente cada año, cada mes. Y más allá aún, podemos automatizar, podemos programar para que el correo se vaya solito, sin que nosotros tengamos que escribir el correo y mandarlo. ¿Verdad? E incluso para darles otro ejemplo más práctico, nosotros a través de algunas actualizaciones eh, hacemos revisiones periódicas con inteligencia artificial, ¿verdad? En nuestra organización. Aplicaciones móviles optimizadas. Ya aquí pues ya vemos que ya puedo utilizar mi Word, mi Excel en mi celular, ¿verdad? Lo que me hace un poco más fácil el trabajo porque no necesito una computadora, sino que ya desde mi celular puedo trabajarlo. Y ya puedo integrar estas aplicaciones con bases de datos y servicios web, ¿verdad? Si ya nos adentramos un poquito al tema de los datos, que es muy fascinante, muy interesante, pero nos llevaría quizá todo el resto de que queda del año para poder eh, ver lo maravilloso que es el mundo de los datos, ya nos permite hacer estas integraciones con las bases de datos, nos permite conectarnos a SQL Server, que es un motor, y poder hacer gestiones con esas bases de datos como tal.
¿verdad? Entonces, ahorita pues hacia allá vamos, ese es el tope que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahorita, más que el tope, diría yo, como lo más actual, ahorita la inteligencia artificial se ha disparado, entonces, y lo vemos casi que en todo, ¿verdad? Ya vemos que hay computadoras más inteligentes, hay refrigeradores más inteligentes, hay lavadoras, muchos electrodomésticos y muchos, incluso vehículos ahora, actualmente vehículos que ya están conectados a todas estas office. Entonces no es prácticamente como que tengamos nuestra información donde quiera que vayamos, ¿verdad? Sin necesidad de tener la computadora. Entonces, a modo de resumen, imagínense ustedes todo lo que ha llevado, ¿verdad? Desde que empezamos a escribir con papel, desde que empezábamos a sumar y restar con un abaco, ¿verdad? O una calculadora de bolsillo, le llamábamos nosotros, a que todo lo hagamos de manera automática, ¿verdad? Entonces, eso es lo que logramos con la ofimática y por eso la importancia de que nosotros conozcamos esta herramienta, para que no nos quedemos atrás, para que si usábamos de alguna manera manual algún ejercicio o algo, hoy podamos hacer un poco más dinámico, ¿verdad? Que podamos llamar la atención del cliente, que podamos llamar la atención y hacer los procesos más rápidos en nuestra organización, que si llevaba mis registros de mi finca en un libro, ahora podamos hacerlo a través de Excel o Word y podamos hacerlo de una manera más intuitiva y rápida, ¿verdad? Ok, vamos un caso práctico. Vamos a hacer algo sencillito porque, como les digo, esta es una introducción. La intención es que podamos ver am, hasta dónde podemos llegar, pero el tiempo es muy limitado como para que podamos explorar absoluta todas las opciones que tenemos disponibles. Y para ello vamos a abrir dos de esas herramientas. Vamos a utilizar Word y Excel. Para ello voy a abrir mi Word y voy a empezar con un documento en blanco. Es más, si ustedes lo notan, a partir de estas opciones ya hay plantillas. Ya antes era complicado hacer todo esto a mano porque llevaba tiempo. Ahora no, hasta para hacer una hoja de vida ya tenemos plantillas que nosotros podemos utilizar y solo cambiar el nombre. Tenemos también certificados y muchas opciones más. Y es tan sencillo como de darle clic al que nosotros necesitamos, verificar la información y darle crear. Y ya con eso, miren, automáticamente crea toda mi información sin necesidad de hacerlo de manera manual, ¿verdad? Y aquí ya solo voy colocando la información que yo necesito. Miren qué rápido. Entonces, a esto hemos llegado, ¿verdad? Y hacerlo súper rápido. Como les digo, aquí podemos ver una gran cantidad de opciones, ¿verdad? Nosotros podemos insertar imágenes, podemos trabajar con tablas dentro de Word y nos llevaría pues más de una semana, creería yo, para ver todo esto. Pero vamos a hacer un documento en blanco. Y por ejemplo, en este caso estamos utilizando una suite de Office de Microsoft y ya tiene integrado inteligencia a través de Copilot. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar con Copilot y decirle, vamos a hacer un caso como puedes crear un documento tipo invitación para la presentación de mi nuevo producto, que es un nuevo café instantáneo. Instantáneo. Y le vamos a decir que será el lunes, el primer lunes, vamos a ponerle el primer lunes de diciembre y que será muy divertido y exclusivo. Ok, miren qué curioso lo que le estoy pidiendo. Diciembre. Entonces, yo le pedí que me ayudara a crear un documento tipo invitación.
para la presentación de mi nuevo producto, que es un nuevo café instantáneo. Va a ser el próximo lunes de diciembre y será divertido y exclusivo. Ok, aquí me dice no puedo usar la plantilla definida, pero aquí te puedo crear el documento desde cero. Y miren qué interesante. Él ya me dio toda la información, si ustedes se fijan. Incluso aquí me sale una opción, si lo quiero en PDF, si quiero un diseño navideño, si quiero crear un código QR para reservar, es decir, ¿verdad? Y miren qué interesante, ya me dio el contenido. Entonces vengo yo y puedo seleccionar ese contenido. Ya lo puedo pegar directamente desde acá. Esa es una opción. Miren, ya me lo dio hasta con colores en negrita, ¿verdad? Y todo lo demás. Incluso aquí mismo me dice, ¿quieres que te lo genere como un archivo de Word listo para descargar? Con diseño elegante, tipografía llamativa. Y yo le voy a responder que sí, por ejemplo. Entonces él empieza a procesar y automáticamente me va a generar una opción. Ok, veamos aquí entonces qué podemos hacer. Vamos a ordenar esto un poquito, podemos centrarlo, ¿verdad? Vamos a agregar un poquito más, más amplio este número de letra. Y aquí nosotros podemos empezar a jugar con todas las opciones. Ahorita estamos con Word. Vamos a ver si lo creo. Vamos a decirle que cree una versión PDF. Y miren, aquí me generó el enlace. Entonces yo ya puedo abrir ese archivo que me generó a través de la Office y miren qué bonito se ve este. Hecho automáticamente, solo tuve que decirle que necesitaba. Vamos a regresar al que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces lo vamos a centrar, le vamos a cambiar el color. En mi caso le voy a poner un color verde, me gusta mucho el verde. Esto lo voy a poner en negrita, ya está en negrita. Voy a aumentarle un poquito el tamaño y puedo jugar un poco con la tipografía, ¿verdad? Que en la clase de mañana vamos a ver lo importante que es el tipo de letra, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos tipografía. Entonces vamos a poner esta. Voy a poner una línea y voy a complementar un poquito escribiendo, estimado consumidor, consumidor, dos puntos. Es para mí un gusto que puedas acompañarme en este evento. Y para finalizar este proceso, vamos a colocar una imagen alusiva. Entonces, es tan sencillo como darle clic en insertar. Nos vamos a imágenes en línea. Y luego, entonces, vamos a ver si miren a lo que hemos llegado. Entonces, voy a buscar una imagen de café instantáneo. Ok, ahí tenemos varias opciones y me gusta esta, por ejemplo. Le voy a dar insertar. Y la puedo dejar un poquito más pequeña. Voy a moverla. Y miren qué interesante. Si yo quiero, por ejemplo, quitarle ese fondo, me voy a color y voy a poner una opción que dice definir color transparente. Y le voy a decir que quiero que quite ese color, que quite el otro. Y puedo ir jugando con mi imagen o puedo quitarle el fondo desde acá y ya tengo mi pequeña taza de café. Esta taza vengo yo y la voy a colocar aquí. Aparte de eso, me voy a ir a diseño. Aquí en diseño tenemos la opción de bordes de página y le voy a poner un borde, un borde sencillo para que sea un poco más formal. Vamos a ver si encuentro algún borde interesante. No, vamos a ponerla mejor aquí, esta de 3D. Sí, se la voy a poner en color azul y le damos a aceptar. Y aquí ya le puse un borde
que ese borde está muy delgado, vamos a ponerlo un poquito más amplio, le damos a aceptar y ya tenemos una pequeña infografía. Ahora bien, vamos a dejar nuestro diseño aquí y voy a abrir mi otra aplicación que es Excel. Vamos a esperar que habla, voy a abrir un documento en blanco y aquí, antes de entrar un poco más en detalle, voy a colocar una lista de invitados a los que yo quiero generarle mi invitación. Entonces vamos a poner que quiero que se la haga a Marco Gelí. Vamos a poner a Edward, vamos a poner a Brian Mejía, vamos a poner a Carlos Fernando y vamos a poner a Rosa Amalia. Entonces, vamos a crear un pequeño listadito, ¿verdad? Y aquí le voy a poner nombre y aquí le voy a poner país. Vamos a decir que él es de Honduras, que él es de Venezuela, que es de Panamá, ¿no? Y que, vamos a ver aquí, vamos a colocar, veamos, Colombia. Y si ustedes se fijan, aquí mismo incluso me dice que si quiero convertir eso en información geográfica. ¿Por qué me permite eso? Porque cuando yo le doy clic, él automáticamente me lanza una información del país. Y solo tuve que poner el nombre. Y miren, qué interesante cómo funciona. Y vamos a poner aquí que este es de, veamos, El Salvador. Y yo ya tengo la información de ese país. Miren qué interesante. Ok, voy a guardar este documento y le voy a poner lista invitados. Y esta lista invitados, si ustedes se fijan, aquí me sale una opción para guardarlo en la nube, pero yo voy a guardarlo en el escritorio de mi computadora. Y se llama lista de invitados. Ok, yo ya tengo mi lista de invitados. Me voy a mi documento de Word. Entonces yo quiero que aquí donde dice estimado consumidor, que le voy a cambiar el nombre a invitado, yo quiero que aquí me aparezca el nombre de mi invitado. Es para mí un gusto que puedas acompañarme en este evento. Y entonces vengo yo y voy a hacer que aquella lista de Excel me genere una invitación para cada uno de los invitados. Es muy sencillo, me voy a correspondencia, que es una de las opciones, y me voy a la opción que dice seleccionar destinatarios. Aquí tengo tres opciones. Escribir una lista, eso significa que yo tendría que escribir nombre por nombre, ¿verdad? Uno a uno. Está la otra opción que dice usar una lista existente. Entonces vengo yo y le voy a dar usar una lista existente. Me va a pedir que busque la lista. Entonces, como yo ya creé mi archivo, me voy a mi escritorio y voy a buscar dónde está la lista de invitados. ¿Sí lo ven? Aquí está. Selecciono la hoja y ahora puedo insertar un campo combinado. Y aquí tenemos los dos campos que nosotros teníamos. Entonces vengo yo y lo coloco acá y le voy a decir, quiero insertar el nombre. Le doy vista previa y si ustedes se fijan, aquí lo tengo. Entonces voy a ponerlo en negrita y si yo le doy aquí a la flechita para ir viendo, me dice estimado Marco Gelín, estimado Eduardo Daniel, Brian Mejía, Carlos Fernando, Rosa Amalia y así sucesivamente. Acompañarme en este evento. Saludos, saludos, hasta y vamos a poner el país de donde es nuestro invitado. Entonces le doy insertar canto combinado y le voy a poner país, aquí como está acá. Y aquí vamos a poner el
país, que es este que está acá. Lo voy a poner en negrita. Voy al inicio, lo voy a poner en negrita. Y ojo aquí, voy a hacer un cambio más en mi libro de Excel. Entonces, para ello, voy a minimizar acá. Este es el formato que teníamos. Le voy a dar que no. Me voy a ir a mi lista de invitados. Y esto lo voy a cambiar. Vamos a poner esto acá. Vamos a eliminar esto. Vamos a pegar como texto. Y vamos a poner solo el nombre, sin nada más. Horas. Vamos a poner el Colombia y el Costa Rica. Voy a guardar esto. Ok. Me pide guardarlo de nuevo. Vamos a guardarlo en el escritorio. Y le vamos a poner lista de invitados 2. 2. Vamos a guardar. Ok, regresamos entonces a nuestro dato. Entonces, si regresamos nuevamente y repasamos qué hicimos, nos fuimos a correspondencia, seleccionar destinatarios, elijo una lista existente y me voy a buscar la lista. Y entonces acá, si yo lo borro y vuelvo a poner el campo que necesito ahí, le doy insertar y le voy a poner nombre. Y aquí voy a quitar este y voy a insertar el que dice país. Si le doy vista previa, ahí está. Hola Marcos Lee, saludos hasta Honduras, hasta Venezuela y así sucesivamente. Entonces, fíjese qué interesante. Le puedo dar finalizar y combinar y le voy a dar editar documentos individuales. Le voy a dar que todos. Y él automáticamente me hizo una invitación para Marcos, otra para Edward y así para cada uno de los miembros que nosotros teníamos en nuestra lista de invitados. Y miren, lo hicimos como en 10 minutos. Veamos algo rápido en Excel, por ejemplo. Entonces, ya tenemos la lista de invitados. Podemos abrir una hoja nueva. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues ya mirábamos que nosotros podríamos convertir esto en información enriquecida, ¿verdad? Como tal. ¿Cuáles son las bondades que tiene Excel? Las bondades es que tiene una gran cantidad de fórmulas que nosotros podemos utilizar, sobre todo cuando estamos trabajando en temas financieros, en cálculos matemáticos o información estadística. ¿Por qué? Porque tenemos fórmulas financieras, fórmulas lógicas, fórmulas de texto, ¿verdad? Fórmulas de fecha y hora, búsquedas y referencias. Entonces, imagínense que yo tengo varias veces a Marcos Eli. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Nosotros podemos llevar un control. Vamos a colocarle, aquí podemos jugar un poco con los bordes que tenemos, ¿verdad? Y demás. Tenemos nombre, país, y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a simular de que ellos son corteros de café y tenemos cantidad cortada. Entonces ya aquí ya podemos jugar un poquito más porque vamos a poner que es am, una planilla de café. Vamos a, aquí hay una opción para combinar y le vamos a poner planilla de café. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner cantidades
y vamos a poner aquí que son libras. ¿Ok? Entonces ponemos valores. Estamos simulando una planilla de café. Ok, y aquí nosotros tenemos un valor de libra. Y vamos a poner que el valor de la libra es de 50 lempiras. Vamos a hablar de moneda nacional, en nuestro caso para Honduras. Lempiras. Entonces yo vengo y así de facilito calculo el total. Total a pagar. Y aquí puedo hacer una multiplicación. Puedo usar la fórmula de multiplicar o simplemente selecciono este valor multiplicado por este valor. Y ya tengo automáticamente todo listo. Solo es una introducción. Esta es solo una introducción de todo lo que nosotros podemos hacer con las Office. Así que yo los invito para que nos emocionemos, ¿verdad? Un poco escudriñando estas aplicaciones. Como les digo, me encantaría realmente que pudiéramos escudriñar mucho más, pero el tiempo es muy, muy corto, ¿verdad? Entonces, más que todo, ahora ya solo me toca agradecer por su tiempo y si hay alguna consulta, pues he llegado el momento. Sí, verdad, ha sido una clase muy entretenida, muy dinámica, ¿verdad? Creo que ha sido de mucha utilidad ver pequeños detalles, cómo los podemos ir implementando, ¿verdad? Tanto en la parte de hacer como una invitación, ¿verdad? Ya sea para nuestro negocio o algo diferente, o como para hacer, ¿verdad? Nuestras plantillas a la hora de hacer un pago en la finca. Y eso también lo podemos trasladar, ¿verdad? Hacerlo de anotarlo siempre en papel y luego anotarlo en Excel para tener una forma de saber cuáles fueron nuestros costos, nuestros beneficios, ¿verdad? Al final de la temporada. Pues ingeniero, le están agradeciendo bastante, ¿verdad? Por la clase. Parece que ha sido de mucho provecho para todos. Eh, Sé que ha sido de mucha utilidad, hasta para mí me pareció muy interesante, muy entretenida. Entre las preguntas que tenemos, por ejemplo, alguien decía si las tablas se pueden trasladar a Canvas, por ejemplo, me comentaban ellos por ahí. Sí, correcto, claro que sí. Ahorita con las integraciones es tan sencillo como de copiar la tabla de Excel que nosotros tengamos, ¿verdad? Con los datos y pegarla en alguna presentación que tengamos de Canva. Sin ningún problema podemos hacerlo. Excelente eso, ¿verdad? También. Y creo que es de mucho provecho, ¿verdad? Para nosotros saber eso. Creo que por cuestión de tiempo no podemos atender otra. Sí vamos a hacer el comentario, ¿verdad?
de los estudiantes que les pareció muy interesante la clase, ingeniero, y no sé si ella se quiere despedir de sus alumnos por la tarde de hoy. Bueno, primeramente, ¿verdad? Agradecer la atención de cada uno de ustedes. Espero que la clase les haya despertado la curiosidad, sobre todo, ¿verdad? Que hayan aprendido quizá algo nuevo que no sabían, ¿verdad? Gracias por su atención. Espero que les haya sido de mucha utilidad y si les gustó la clase, pues recuerden que podemos verla, ¿verdad? Tenemos otra clase hoy en punto de las 6 de la tarde hora hondureña, ¿verdad? Para que podamos verla. Sigan siempre aprendiendo, nunca dejen de aprender. Sobre todo, ¿verdad? La tecnología siempre va muy de mano con todo lo que nos rodea, incluyendo la caficultura y en este caso también la agricultura. Así que gracias, espero sea de mucha utilidad y éxitos a todos.